principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Salude a su hermano y dígale: Jesús es un hombre con la autoridad de Dios. Vamos, dígale 2, 3 personas: Jesús es un hombre con autoridad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Ore, por favor, abra su boca, aproveche el momento de estar en este lugar, en la casa de Dios. Dígale: Señor, estamos agradecidos porque hoy nos hemos reunido en este lugar única y exclusivamente, Señor, para reconocerte públicamente que tú eres nuestro Dios, que tú eres grande y eres poderoso, que no hay otro Dios como tú. Señor, te rogamos, te suplicamos que tu santa presencia sea saturando este lugar, Señor. Que hoy, Dios mío, usted sea usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, bajo el don de ciencia, de revelación y de profecía. Y que mientras yo predico y enseño tu bendita palabra, que usted sea obrando, operando de una manera especial, sobrenatural, en cada vida, en cada corazón. Que usted sea sanando al que viene enfermo, que usted sea libertando al que viene cautivo, que usted sea desbaratando toda obra infructuosa de las tinieblas, que usted quebrante toda maldición de brujería, todo hechizo, todo encantamiento, todo poder de magia blanca, de magia negra, todo poder de, Señor amado, de santa muerte sea desbaratado en el nombre de Cristo. Todo poder de espiritismo, de satanismo, de adivinación sea quebrantado en el nombre de Jesús. Y que la manifestación de tu Espíritu Santo sea, Señor amado, en este lugar y sobre cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Desbaratamos todo plan del diablo que tenga en esta tarde para distraernos, Señor amado. Echamos fuera, Dios mío, de este lugar y de nuestra vida todo espíritu de sueño, de flojera, de pereza, de cansancio, en el nombre de Jesús. Toda indiferencia la atamos y la echamos fuera, y se va fuera de este lugar y de nuestra vida, para la gloria de tu nombre. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Tome su lugar, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Bien, hemos estado hablando sobre la importancia que tiene la autoridad. Amén. Y es interesante que nosotros podamos entender, analizar y poder reconocer la autoridad de Dios y la autoridad de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando sobre cómo cada hombre, cada persona, cada mujer, cada personaje en la Biblia, conforme va reconociendo la autoridad de Jesús, va recibiendo algo especial, va recibiendo un milagro, va recibiendo una operación sobrenatural en su vida. Amén. Analizamos rápidamente cuando miramos a aquella mujer de flujo de sangre, una mujer que padecía por muchos años un flujo de sangre que los médicos no habían podido detener, que los médicos cada día que iba esta mujer, hermanos, le decían: estás peor. Había gastado todo su dinero, había invertido todo lo que tenía, y cada día su situación era peor que la del principio. Pero un día dice la Biblia, hermanos, que el Señor iba a la casa de un hombre llamado Jairo. Un hombre llamado Jairo, que era el principal de una de las sinagogas, de los templos de los judíos. Y ese hombre había llegado a donde estaba Jesús y le había implorado, le había solicitado que por favor fuera a orar por su hija que se estaba muriendo.
Y cuando el Señor se dispuso a ir a la casa de Jairo, la Biblia dice que mientras iba caminando a la casa de Jairo, dice que había una mujer que padecía flujo de sangre. Y cuando la gente, usted sabe, en el pueblo, la gente es muy comunicativa, es muy rápidamente se da a notar que algo está pasando en el pueblo. La gente iba adelante, la vanguardia de la gente que acompañaba a Jesús, iban pasando por el lugar donde estaba aquella mujer, oiga bien, que estaba desahuciada. Y de pronto esa mujer preguntó con las pocas fuerzas que le quedaban y le dijo a las personas que iban corriendo a la casa de Jairo para tener el mejor lugar allá cuando llegara Jesús. Y le preguntó a la mujer y le dijo: ¿por qué tanto alboroto? Y la gente le dijo: es que vamos a la casa de Jairo, porque por aquí va a pasar Jesús, el que sana a los enfermos, el que liberta a los cautivos. Por aquí va a pasar el dador de la vida. Por aquí va a pasar, por esta calle donde tú vives, va a pasar el hombre que va a hacer un milagro en la casa de Jairo. Cuando aquella mujer empezó a escuchar los testimonios de las personas, oiga bien esto, en esa mujer empezó a haber un reconocimiento de una autoridad especial que había en ese hombre llamado Jesús. Ella había ido a los médicos especialistas que tienen la autoridad. Oiga bien, los médicos tienen la autoridad de la ciencia para poder darte un buen tratamiento, para hacerte una operación, para agarrar y darte alguna medicina especial para que cause un efecto. Pero resulta, hermanos, oiga bien, resulta que esta mujer ya había mirado a las personas con suficiente autoridad para sanarla y no habían podido sanarla. Y cuando esta mujer escucha que ese hombre que va a pasar por ahí es un hombre que sana a los enfermos, es un hombre, hermanos, al cual estas personas le están testificando de la autoridad que tiene, le empezaron a hablar de aquel hombre que estaba ciego. Le dijeron a aquel hombre también, oiga esto, el leproso que fue y se hincó delante de él. Le hablaron del centurión que había agarrado y había sanado su siervo. Hermanos, le empezaron a testificar y aquella mujer empezó a tener un reconocimiento de la autoridad que Jesús tenía. Y entonces cuando esta mujer empezó a analizar, Jesús se aproximaba y la Biblia dice que la mujer agarró, se levantó y comenzó a avanzar hacia donde estaba Jesús, hacia donde venía Jesús, y decía dentro de sí: porque si tan solo pudiese tocar el borde de su manto, seré salva. Y entonces cuando esta mujer comienza, hermanos, caminar o arrastrarse, yo no sé cómo le haría, pero era una mujer que durante muchos años había, oiga bien, había derramado sangre. Era una mujer que supongo que estaba muy débil, tal vez tenía ya un problema, hermanos, oiga esto, de, no sé, de cáncer en la sangre, ya su sangre ya era agua, qué sé yo. Esa mujer ya estaba a punto de la muerte, pero ella sacó fuerzas de flaqueza, hermanos, y empezó, oiga bien, a avanzar hacia donde Jesús estaba, pero tenía en su mente un propósito. Dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré salva. Cuando esa mujer agarró, llegó donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto, dice que la fuente de la sangre de esa mujer se secó. Y la mujer se quedó pasmada, dijo: wow, algo poderoso pasó dentro de mí. Y cuando Jesús sintió, no sé cómo sintió Jesús, pero sintió que le tocaron el borde de su manto. No lo tocaron a él, solamente tocaron sus vestidos. Cuando él se dio cuenta que alguien tocó sus vestidos, él se detuvo y preguntó: ¿alguien me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: maestro, todos te han tocado. La multitud te aprieta y tú preguntas: ¿alguien me ha tocado? Y entonces el Señor le dijo: no, alguien que tiene fe me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Preste atención. Cuando alguien reconoce la autoridad que Jesús tiene para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para salvar, se activa
Oiga esto, en Jesús una fuente de poder. Cuando alguien reconoce su autoridad, mira manifestado su poder. Son dos cosas, una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Alguien puede tener el poder, pero no tiene la autoridad. Y si no tiene la autoridad, si ejerce ese poder, está fuera de orden. No hay una autoridad genuina para hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la autoridad, podemos ejercer el poder que Dios nos ha dado. Pero si no tenemos la autoridad, aunque tengamos el poder, por ejemplo, en una persona, en un policía o en un soldado, hay dos cosas que tiene: poder y autoridad. Uno, el poder que tiene es el arma que le dan, y la autoridad es el contrato que hacen ustedes, policía. El policía está autorizado para usar su arma, para portar su arma. Eso significa, recibe autoridad para ejercer poder. Mas sin embargo, nosotros miramos a gente armada, pero esa gente que anda armada no tiene autoridad para ejercer ese poder. Mas sin embargo, el poder que están ejerciendo es un poder, hermanos, oiga bien, que no es genuino, porque no tienen una autoridad. ¿Me estoy explicando? De ahí nace lo que el Señor Jesucristo agarró y le dijo a sus discípulos cuando Pedro agarró y reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconoció la autoridad, y entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro: y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Y dijo el Señor: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de esta iglesia. Y dijo: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. La palabra atar, oiga esto, la palabra atar viene del vocablo griego deo, que significa declarar inoperante o declarar, oiga esto, ilegal la obra que el diablo está haciendo. Eso significa atar. Cuando nosotros atamos, decimos: yo declaro que esta obra que está haciendo el diablo, si está enfermando a alguien, si está, oiga esto, haciendo cualquier cosa que el diablo esté haciendo, declaramos que eso es ilegítimo, ilegal. Amén. Porque él no tiene poder para enfermarnos cuando nosotros conocemos la autoridad de Dios. Y sabemos nosotros que él no tiene autoridad para enfermar nuestro cuerpo. Cuando nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y nosotros reconocemos en nuestra persona, con nuestros actos, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, etcétera, con todo nuestro ser, reconocemos la autoridad de esa palabra, de que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por consecuencia, cuando hay un reconocimiento de la autoridad, toda obra del diablo, llámese cáncer, diabetes, etcétera, y toda enfermedad terminal, se tienen que ir fuera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo la autoridad de Dios, la conocemos, la sabemos, la respetamos, nos sometemos a ella, y entonces el diablo con su poder mentiroso no puede hacernos nada. Salude a su hermano y dígale: yo conozco la autoridad de Dios y me someto a ella. Entonces esta mujer, cuando reconoce la autoridad de Jesucristo, recibe un milagro. Amén. Y entonces pregunta el maestro, dice: ¿alguien me ha tocado? Y aquella mujer dijo: Señor, yo fui la que te tocó. Y el Señor dijo: Dios mío, mujer, queda libre de tu azote. ¿Por qué? Porque hubo alguien que reconoció que tenía la autoridad del Señor para sanar su enfermedad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, ubicamos cuál es la autoridad que Jesús tiene y nosotros la reconocemos, entonces, oiga bien, nosotros recibimos los beneficios del poder de Dios en nuestra vida.
Amén. Ahora bien, cuando miramos todo ese panorama de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, el Señor vino a predicar el evangelio, a predicar la salvación para su pueblo y para todo el mundo. Y vino a practicar también eso, hermanos. Vino a orar por los enfermos, a echar fuera demonios. Él predicaba, oraba por los enfermos y echaba fuera demonios. Tres cosas principales que él hacía. Y todo eso, dice San Mateo capítulo 7, hermanos, que hubo las personas cuando escuchaban a Jesús que enseñaba, dice que las personas se platicaban y decían: este habla como quien tiene autoridad. Y se empezó a mover sobre el pueblo, hermanos, el que ese hombre enseñaba como quien tiene autoridad. Y empezó el celo en los fariseos, los saduceos, etcétera, en las sectas religiosas que había. Empezó un celo ministerial. Empezaron a envidiar, hermanos, el ministerio de Jesús, porque él cuando enseñaba algo sucedía. Y los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley siempre estaban, oiga esto, enseñando y enseñando y no pasaba nada. Pero cuando Jesús enseñaba, algo sucedía, porque él enseñaba con autoridad de Dios. Y cuando se está moviendo todo eso, hermanos, dice la escritura que tenemos acá, por favor. Dice San Mateo capítulo 21, versículo 23. Miren lo que dice. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba. Y le dijeron, miren las preguntas, hermanos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Con qué autoridad hacía? Cuando él se metió en una ocasión, hermanos, a una de las sinagogas de los templos de los fariseos, dice que había un hombre con una mano seca. Y el Señor agarró y oró por el hombre de la mano seca, y aquella mano seca le fue restaurada. Y yo creo que debió haber aplausos ahí, o un gloria a Dios. Dios mío. Pero dice que, hermanos, los encargados del templo agarraron y le dijeron a Jesús: hey, ¿por qué has hecho este milagro en día de reposo? ¿No ves que hoy es día de reposo? Hoy no se pueden hacer milagros. Vengan otro día para que les hagan un milagro, pero hoy no. Hoy es un día dedicado a Dios nada más. Cuando la gente está atravesada, hermanos, cuando no entienden, oiga bien, no han reconocido la autoridad que tiene el Señor. Jesús es Dios en forma de hombre. Se metió en el vientre de María por medio de las palabras que habló el ángel Gabriel a aquella jovencita, y le empezó a hablar, y esas palabras se le metieron, hermano, por los oídos y le aterrizaron en su vientre, y la mujer quedó encinta. Se metió la palabra, el verbo de Dios se metió en su vientre y cobró un cuerpo y nació en forma de hombre. Ahora Jesús está ahí con toda la autoridad de la palabra. Él es la palabra viva, Él es el verbo encarnado, Él es la autoridad en persona, Dios mío. Y por eso cuando Él empieza a enseñar y empieza a hablar, algo pasa, pero la gente, hermanos, empieza a hacer un reconocimiento de lo que Jesús está haciendo. Pero los que están a su alrededor empezaron a preguntar: oye, ¿y ese predicador dónde saldría? Ese no estudió con nosotros. ¿En qué instituto estudiaría? Nosotros no le dimos credenciales. ¿Por qué está predicando si no le dimos credenciales? Y aquí en Jerusalén solamente hay un instituto.
Se reunieron y le dijeron: oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Enséñame tu credencial. Dime quién te está dando cobertura, Jesús. Dios mío. ¿Quién te está respaldando para que seas un ministro, para que seas un pastor, para que seas lo que tú estás haciendo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y la pregunta más tremenda: ¿y quién te dio esa autoridad? No le están preguntando de manera así como humilde, como decir: oye muchacho, ¿quién te dio esa autoridad para que también nos las dé a nosotros? No, le estaban preguntando en el concepto de decir: ¿quién te dio esa autorización para ir a hablar con esa persona que te anda autorizando a hacer estas cosas? Porque estas cosas como que a nosotros no nos parece. Estamos en un tiempo tan terrible, hermanos, que las mismas congregaciones ahuyentan la presencia de Dios. Le están cerrando la puerta al Espíritu Santo. Están convirtiendo las congregaciones en una discoteca con un montón de luces, que la alabanza se convierte, hermano, oiga esto, ya en un gusto de la carne. Bendito sea Dios. Y que ya no es Dios el que se deleita con la alabanza, sino es la gente. Cuando empiezan a decir: es que esa no me gusta, no vengo el domingo si vuelven a cantar esa alabanza, porque no me gustó. La alabanza no es para usted. La alabanza es para nuestro Dios. La alabanza es para el Cristo de la gloria, para aquel que murió y resucitó al tercer día. A Él le damos la gloria. Él es merecedor de nuestra alabanza. Saluda a su hermano, dígale: la alabanza no es para ti, es para el Señor. Sonríale y dígale: no es para ti. Ay, es que no me gustó. Pues es que al que le tiene que gustar es al Señor. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, estas personas están preocupadas por lo que Jesús está haciendo. Pareciera que Jesús vino a descomponer todo su teatro de esta gente hipócrita. Hello. De un montón de gente que se decía el pueblo de Dios, hermanos, pero que no adoraban al Señor, se adoraban ellos solos. Ellos estaban acostumbrados a que les llamaran teólogos, doctores de la ley, que le dieran un nombre, un renombre, porque si no les llamaban de tal manera, se molestaban. Jesús, un hombre humilde, que decía: llámenme maestro como ustedes quieran, según el testimonio que yo les dé. Así llámenme. Y la gente empezó a decir: pero es que este hombre cuando predica y enseña como quien tiene autoridad. No es como los escribas, no es como aquellos. Cuando aquellos predican hasta me duermo, me aviento un coyotito. Y cuando termina pues no siento nada, me siento hasta más con más presión. Y empezaba a decir la gente: es que este hombre tiene algo. Y cuando empezó a cobrar esa fama el Señor, empezó a llegar a oídos de esta gente, de los sacerdotes, los ancianos, los meros. Hicieron una reunión y dijeron: vamos a ir a investigar a este hombre, porque nos está haciendo quedar mal. Nosotros pensamos que nosotros éramos los mejores. Pensamos que nosotros éramos los que estábamos haciendo las cosas bien. Pero ahora resulta que el pueblo se está volcando en favor de este hombre que está enseñando y trae una autoridad. Y no sé quién le dio. ¿Tú le diste una credencial? No, yo tampoco. Tú, secretario, tesorero, alguien por ahí le dio una credencial. No, nadie le dio nada. Entonces vamos a preguntarle. Y vinieron y le preguntaron: Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y además, ¿quién te dio esta autoridad? Vamos a ver qué respondió el maestro. 24. Respondiendo Jesús les dijo: tranquilos muchachos, yo también les quiero hacer una pregunta. ¿Sí? Y si me la contestan, también yo les voy a decir con qué autoridad hago todas estas cosas. ¿Les parece? Aquellos dijeron: va. 25.
el Señor le dijo, el bautismo de Juan, en pocas palabras, el ministerio de Juan quiere decir. El ministerio de Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿O quién lo ordenó? Presta atención, porque a Juan el Bautista tampoco lo había ordenado el concilio de Jerusalén. Apareció allá, hermanos, profetizando y exhortando y generación de víboras y etcétera. Pero nadie lo había ordenado. Hello. Y entonces el Señor le preguntó, ¿del cielo? O sea, la orden de su ministerio venía del cielo, ¿o era una orden del concilio de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, ¿qué le decimos? Porque si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues? Qué hipócritas. Qué tremendo, hermanos. Ellos sabían que el ministerio de Juan era un ministerio autorizado por Dios. Ellos tenían la escritura, Malaquías habla de él. El último profeta era fresquito, hermanos. Hello, digo, más que todas las demás profecías. Apenas unos 400 y pico de años. Pero ellos dijeron, él nos va a decir, ¿y por qué pues no le creíste? Versículo 26. Y si decimos de los hombres, no hay que decir de los hombres, porque imagínate, el pueblo se nos va a venir encima, porque todos tienen a Juan. ¿Por qué cree que todos tenían a Juan por profeta? Porque era una realidad, hermanos. Eso era lo que era. La gente que no era, hermanos, de los que tenían supuesto conocimiento teológico, son los que reconocían los ministerios que venían de parte de Dios. Y esta gente que estaba encumbrada, que supuestamente tenía conocimiento y control de las cosas, o que estaban autorizados para dirigir al pueblo, no tenían el discernimiento para entender y reconocer que esos ministerios estaban autorizados por Dios. Qué tremendo, estamos viviendo ese tiempo, hermanos, donde cuando hay una persona, cuando hay un cristiano que se levanta de verdad, que se levanta haciendo las cosas bien, los demás le dicen, es que tú eres un fanático, tú eres religioso. Es que en mi congre somos más liberales. Acá nuestro paz es buena onda. No nos dicen nada por si esto, por si lo otro. Pero tú que quieres hacer las cosas bien. Es que sí es así, hermanos. Ahora nuestros jóvenes cristianos andan queriendo irse a la disco. Andan queriéndose ir, hermano, oiga esto, a la pachanga. ¿Por qué? Porque no hay quien les diga nada. No hay discernimiento de espíritu, hermanos, oiga esto, en los ministros, en los que están dirigiendo al pueblo del Señor. Ustedes no son cualquier persona. Ustedes son los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Ustedes son la niña de los ojos de Dios. Ustedes tienen que ser guardados correctamente. Tienen que ser dirigidos bajo el temor de Dios. No importa que a veces la palabra sea fuerte, nos vamos a someter a ella. Nos vamos a sujetar a ella para poder alcanzar, oiga esto, el propósito de Dios, que es la salvación. Cuando Jesús viene y empieza a hablar, hermano, oiga esto, como que ellos empiezan, este ya no vino a descubrir que somos hipócritas. Se levanta por ahí un predicador y empieza a predicar bajo la unción de Dios. Y empieza a exhortar a medio mundo y dice, este hay que disciplinarlo. Hay que darle una sentada porque ya está creyéndose mucho. ¿Qué piensa? No. Dios está buscando una boca que hable su palabra. Dios mío, Dios está buscando un hombre, una mujer que se atreva a hablar su palabra, que diga lo que realmente Dios le está hablando, que no se muerda la lengua para hablar y que suelte la palabra, porque el Señor viene pronto. Él va a ajustar cuenta con cada uno de nosotros. Pero esta gente está tratando, oiga, esto de estorbar el ministerio de Jesús.
Y dicen, si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. 27, toman una decisión. Estas son las decisiones de la gente hipócrita, hermanos. Hello. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo no van a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, hermanos? Todos, hasta la gente mundana, reconoce lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuanto más los cristianos, cuanto más los que están en eminencia, cuanto más los líderes religiosos no van a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ellos dijeron, no sabemos. Se hicieron los ignorantes, pensando que eso les va a ayudar, hermanos. Eso los condena más. Cuando una persona que está en un liderazgo, llámese ministro, pastor, evangelista, lo que sea, apóstol, profeta, lo que sea, está en una posición donde tiene que definir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, el Señor lo va a llamar a cuentas. Si agarrara y dijera, no sé la verdad, es que no sé si esto es de Dios o no, la verdad, no puede ser. Lo que es de Dios hay que decir, es de Dios. Y lo que no es de Dios también hay que decir, esto no es de Dios. Parece que fuera de Dios, pero no es de Dios. Decía yo, hay gente que está buscando una iglesia donde caiga, llueva oro del cielo. Yo quiero ir a una iglesia, me dijeron que llueve oro. No, pues aquí no llueve, me voy. O si ya de perdida quiero una iglesia donde caigan diamantes, aunque sea. Quiero decirle que Dios no está interesado en que caigan diamantes ni llueva oro. Dios está interesado en que tu alma se salve, bendito sea Dios, en que tú llegues al cielo, que un día le conozcas tal cual es. No está buscando, hermano, que caiga oro o que caigan diamantes. No, porque Él es el dueño del oro y de la plata y Él te lo puede dar cuando Él quiera. Y estamos en una encrucijada en este tiempo tan tremenda. Ya no solamente peleamos contra el diablo. Aquí el Señor no está peleando contra el diablo. Porque podría decir, es que el diablo, no, hermano, esta gente conoce. No es el diablo, es la persona que se deja usar por el diablo. Y hay gente que se deja usar por el diablo para estorbar la obra de Dios, para estorbar los ministerios que Dios ha levantado, para de una vez aplastarlos. En lugar de restaurar, en lugar de levantar, en lugar de hacer algo, mejor le ponen el pie de una vez en el pescuezo. Querían aplastar al maestro. Oiga. Entonces el Señor dijo, bueno, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no me quieren decir, yo tampoco sé. Pero preste atención, pareciera que el Señor es grosero. Amén. Pero el Señor no es grosero. Le voy a decir por qué le dijo así. El Señor le pregunta, oiga bien, el ordenamiento del ministerio de Juan el Bautista y el ordenamiento de Jesús fueron ordenados directamente por Dios. Por Dios, profetizado desde... No había ninguna necesidad de que, hermanos, los sacerdotes o los etcétera que estaban ahí para ordenar, lo ordenaran. Ellos fueron ordenados por Dios. Ahora, Jesús les pregunta que si ellos saben de dónde venía el ministerio, quién ordenó el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque lo que él decía, bueno, es que él y yo tenemos la misma credencial. Venimos de la misma escuela, bendito sea Dios. Los dos fuimos ordenados por la misma autoridad. Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde? ¿Quién ordenó a Juan el Bautista? ¿Quién creen ustedes? ¿Dios o los hombres? Y ellos no quisieron responder. Por eso el Señor dijo, bueno, si yo les digo que yo vengo ordenado del cielo, tampoco lo van a aceptar. Mejor no les digo nada.
Me estoy explicando. Hermanos, cuando alguien no acepta lo que Dios está haciendo en nuestra vida, oiga, pareja. Cuando alguien no acepta lo que Dios está haciendo en nuestra vida o por medio de nuestra vida, nosotros no necesitamos discutir con nadie. Alguien me dijo: es que usted trae una doctrina de Estados Unidos. Le digo: pues ni que fuera yo gabacho. Yo soy más mexicano que el coco. Hello. No puedo traer una doctrina de Estados Unidos. Yo traigo una doctrina de la palabra de Dios. Lo único que hice fue lo que dijo el Señor Jesús, hermano. Les dijo a los fariseos: hey muchachos, a vosotros parece que en las escrituras está la vida eterna. Escudriñad pues bien las escrituras, para que ustedes sepan en dónde o cómo van a obtener la vida eterna. Lo único que hice fue eso: agarrar, escudriñar las escrituras, reconocer a Jesús como el único que puede dar salvación, como el único maestro, oiga esto, celestial, que vino a enseñarnos un modo de vivir, una forma de alcanzar todos los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y cuando empezamos a profundizar en eso, Dios comienza a hacer diferencia entre ti y los demás. Y cuando comienza a manifestarse esa diferencia, entonces comienzan los problemas. ¿Sí? Comienzan los problemas, porque luego dicen: ay, yo no voy a esa iglesia porque todo es pecado. Que si voy con la faldita hasta aquí es pecado. Si vengo aquí hasta acá es pecado. Mejor me voy a otra iglesia donde no sean tan religiosos. Eso no es una religión. Eso es parte de la esencia de Dios. Es su santidad. Es guardar nuestro cuerpo, guardar nuestra persona. Bendito sea el Señor. Cuando queremos hacer algo, no es que a mí no se me permite ir a la disco. Vamos a la disco, vente, ya terminó el servicio, vamos a la disco. O ya perdí al cantabar, aunque sea. No, vamos a hacer otra. Cantamos nosotros cristianas ahí adentro. Ya fui una vez y hasta me dijeron que le iban a poner canciones cristianas ahí para que así no me sienta fuera de onda. Por favor, hermano. Y cuando le dice que no: ay, es que tu pastor es bien religioso, no les deja hacer nada. No, es que queremos ser salvos. Queremos ser salvos, hermanos. Queremos salvarnos. ¿Usted cree que yo estoy perdiendo mi tiempo aquí? No. Yo tengo que cumplir el ministerio que Dios me llamó a hacer para poder salvarme. Si yo no hago lo que Dios me llamó a hacer, voy a perder mi salvación. Yo no la quiero perder, no sé usted. Yo no la quiero perder. Y si no la quiero perder, tengo que hacer lo que Dios me llamó a hacer. No importa que me anden preguntando: ¿y usted de dónde trae su credencial? ¿A usted quién lo ordenó? ¿Y usted dónde estudió? A ver, enséñeme dónde está su diploma y dónde está esto. Dios mío, no van a entender, porque quien me enseñó y quien me instruyó fue el Espíritu Santo. A mí no me interesa, oiga esto, si yo tengo un diploma del Instituto Bíblico o si tengo un diploma de la Universidad Teológica. Lo que a mí me interesa es lo que yo he aprendido del Espíritu Santo. Es lo que Él me ha enseñado. Es ver, oiga esto, y reconocer su autoridad para haber manifestado su poder. Yo no tengo autoridad si no la reconozco de Él. No puedo ejercer un poder si yo no reconozco la autoridad de Jesús. El Señor le está diciendo a esta gente: ustedes no entienden. La gente normal no entiende, la gente natural no entiende. Cuando Dios te ha llamado para hacer cosas sobrenaturales, cuando Dios te ha investido de esa autoridad que no cualquiera la puede recibir. Porque en este tiempo todo mundo se avienta a abrir iglesias, hermanos. Cuánta gente frustrada hay porque dice: yo voy a abrir una iglesia, la abre, ¡fum!, la cierra porque no la hizo. Y es que la gente no quiere, hermano, es que la gente no quiere. Es que no, es que no estás autorizado para hacerlo.
Cuando estás autorizado para hacerlo, todo va a funcionar porque estás autorizado. Oiga bien esto, cuando Jesús se bautizó, dice la Biblia que al emerger de las aguas, orando, los cielos le fueron abiertos. Y oiga bien esto, cuando los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma y se posó sobre su hombro. Y luego se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma toma contentamiento. Eso quiere decir, Dios el Padre está autorizando y le está diciendo a todos los demonios que están reunidos ahí. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo sabe que había demonios? Preste atención. Antes que Jesús se bautice, dice la Biblia que Juan el Bautista le dijo: ¿quieres que yo te bautice? Tú tienes que bautizarme a mí. Y Juan el Bautista no lo quería bautizar. Lo estaba persuadiendo de que no se bautizara, porque él no tenía de qué arrepentirse. Le dijo Juan el Bautista: este bautismo es para arrepentimiento de pecados, es para perdón de pecados. ¿Tú para qué te vas? ¿Qué te van a perdonar? Si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús le dijo: hey, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla. Y es necesario que esto sea así. Así que bautízame, Juan. Lo que quiero decir es que el diablo en el último momento trató de hacer que Jesús desobedeciera. Pero entonces yo asumo que había, hermano, mire, todos los cielos estaban copados. Los demonios ahí que no lo bautice, que no se bautice para que desobedezca. Y el Señor dijo: bautízame. Y fue bautizado. Por eso es que el Señor dice que su alma tomaba contentamiento en una persona, oiga esto, que se somete a la autoridad del Padre. Y él dijo: este es mi Hijo amado. Le dijo: diablo, demonios, ustedes, potestades, principados y gobernadores, este es mi Hijo amado. Él va a comenzar un ministerio poderoso. Nadie lo va a poder parar. Oye bien, diablo, no te vas a poder meter con mi ungido, porque él es obediente a mi palabra, se somete a mi autoridad. Lo que el diablo hizo es resistir la autoridad de Dios. Por eso lo destronaron. Lo destronaron porque se resistió a la autoridad de Dios. Y ahora, oiga esto, hermanos, el Señor le está diciendo al diablo: este se está sujetando a mi autoridad, así que tú, perdedor, ni te metas con él, porque te la vas a ver conmigo. Y Jesús rápidamente, hermanos, sale de las aguas y es guiado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto le da una revolcada al diablo en un 2x3. Amén. Y ahora él agarró, entró, oiga esto, entró en una de las sinagogas y empezó a decir: denme por favor el rollo del profeta Isaías. Y le abrió en el capítulo 61, versículo 1, según Lucas 4:18. Y él comenzó a leer y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Hello, Lucas 4:18, por favor. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor. Oiga esto, hermanos. Cuando él comienza a hacer esto, es porque él ya ha recibido una autorización de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahí es donde Jesús es ordenado para venir a establecer el reino de Dios en la tierra. Ahí recibe su ordenamiento y ahí es donde todos le están preguntando: ¿quién te dio esa autoridad? Es complicado decir Dios, porque muchos dicen: a mí me la dio la teología que conozco, la autoridad que tengo me la dio el estudio que tengo. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo? Le preguntó el apóstol Pablo a los efesios: ¿por qué recibiste el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley
o por creer con fe. No es por nuestras obras que nosotros recibimos el poder y la autoridad. No es por lo que usted pueda hacer. Si usted estudia, gloria a Dios. Si usted hace, gloria a Dios. Pero usted tiene que entender que todo lo que tiene proviene de Dios. No es del esfuerzo que usted ha hecho. Y eso es lo que los fariseos y todos los demás hermanos estaban empeñados en decir: bueno, ¿y aquí qué asunto? Nosotros hemos estudiado toda la vida. Deberíamos de tener más autoridad que este chamaco. Tiene apenas 30 años. Nosotros ya tenemos una barba hasta el ombligo. Así el barbón, hermano. Y no tenían autoridad. Ese es el problema. En este tiempo, para ser cristiano, se necesita tener autoridad. En este tiempo, para ser la iglesia de Cristo, se necesita autoridad. Si no tenemos autoridad, de nada sirve, hermanos. Podemos ser enviados a hacer cosas, y una cosa y otra cosa, y no va a funcionar como Dios quiere, porque no hay una autorización de Dios. Queremos emplear nosotros nuestra visión. Queremos agarrar y empezar a correr con nuestra visión, hermanos. Pero para eso necesitamos que cada uno de ustedes reconozca la autoridad de Dios y se someta a ella. Porque si no nos sometemos, el día de ayer hablábamos sobre la importancia que tiene, hermanos. Oiga bien esto, el agarrar y trabajar con un buen grupo de líderes. Cuando el Señor Jesucristo empezó a llamar a sus discípulos, Él llamó a personas que Él sabía que se iban a sujetar a su autoridad. Y el Señor los empezó a moldear. Yo les ponía un ejemplo ayer, cómo el Señor los moldeaba, cómo los procesó. Y hablábamos de cuántas veces el Señor a Pedro, se pudiera decir en nuestro idioma aquí mexicano, cuántas veces el Señor pareciera que lo afrentó a Pedro. Aquella vez que el Señor empezó a decirle: es necesario que el Hijo del Hombre sufra, sea tomado prisionero, lo lleven, lo golpeen, lo maten, etcétera. Pero al tercer día se va a levantar. Y Jesús agarró al maestro y se apartó con él y dijo: maestro, ten misericordia de ti, que nunca tal cosa te acontezca. Y el Señor brincó y dijo: apártate de mí, Satanás. Qué afrentadón, hermano. Qué tremendo. Era para que Pedro se hubiera desertado. Era para que Pedro dice: me dijo diablo, ahí me voy mejor. ¿Te imaginas? Se le dice a un miembro diablo. Sí, que le no, mire, pastor, y esto, no, apártate de mí, diablo. ¿Sí, se va? Yo creo que se va, no, sin tocar la puerta, se fue. Después de que le dijo diablo, Pedro se quedó. Después se encontró con aquel montón de gente que le dijeron: maestro, te andábamos buscando, qué bueno que te encontramos. Y le dice: sí, pues ustedes me buscaban porque yo ayer les di de comer. No me buscan porque yo hago milagros ni nada de eso, porque ayer les di de comer. Había sido el evento evangelístico de 5,000 personas que les dio de comer. Y aquella gente agarró y dijo, y muchos discípulos ya traía, aparte de los 12. Y dice que muchos agarraron y se fueron. Y agarró Pedro, te sabe otra vez Pedro. Lo maestro, dura es esa palabra. ¿Quién podrá soportarla? Se están yendo, maestro. Le dijo el Señor: mira, Pedro, si te quieres ir con ellos, adelante. Está en una formación. El Señor está viendo el calibre de Pedro. Los demás le decían, le chuchaba el diablo. Decía: oye, tú deja que el maestro te diga cómo quiere. Ya te dijo diablo la otra vez. Ahora te dijo que te vayas si quieres. ¿Qué esperas para irte? Pero yo creo que Pedro les decía: Jesús, mi maestro, me está procesando, me está moldeando. Y la última, viene, oiga esto, y le dice: entre ellos llegaron a una ciudad donde no los dejaron entrar, y vinieron los hijos del trueno, Juan, Jacobo, Pedro, maestro,
¿y si oramos como oró Elías, para que descienda fuego del cielo y los consuma, porque no te dejaron entrar en la ciudad? Y el maestro les pregunta y le dice: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Ustedes no tienen el Espíritu Santo? El Señor los estaba ¿qué? Moldeando. Y ellos resistieron, hermanos, oiga esto, el proceso. Soportaron la enseñanza que el maestro les daba, porque el Señor está tratando de a nosotros hacernos entender. Él quiere que nosotros, para poder ser gente grande, hay que someterse a la autoridad de Él. Y después, la burla que le hicieron a Pedro también. Cuando la barca se estaba hundiendo, apareció el maestro caminando sobre las aguas. El maestro agarró y les habló: muchachos, no temáis, soy yo. Y todos dijeron: no, es un fantasma. Y Pedro dijo: maestro, si tú eres, manda que yo vaya. Y el maestro dijo: ven, sal de la barca y camina. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Antes que saliera Pedro, le dijeron: ay, no vayas a atreverte, es un fantasma. ¿Cómo crees que tú vas a caminar sobre las aguas? Mira la tormenta. Pero Pedro dijo: no, yo creo que Él es el maestro. Confió en su autoridad, confió en el poder de la palabra que soltó el maestro, y empezó a caminar sobre las aguas. Y usted sabe, pastor, y después se hundió, sí es cierto. Y después lo regresó el maestro a la barca y ya pasó todo el asunto. Y todos le dijeron: ya viste, te dijimos que te ibas a hundir, que no lo hicieras. Pero yo creo que Pedro se volvió y le dijo: pero caminé sobre las aguas, y esa experiencia nadie me la quita. Porque cuando nosotros comenzamos a creer en el Señor, tal vez haya cosas que no resulten como esperábamos, pero no es un fracaso, es una experiencia. Es algo que nos va a ayudar para ser mejores. Bendito sea el Señor, porque Dios está perfeccionando nuestro llamado, está perfeccionando nuestro ministerio. Bendito sea Dios, y después seremos mejores que antes. Por eso dice el Señor que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces miramos el reconocimiento de la autoridad. ¿Quién era Jesús? Un hombre con autoridad. Un hombre, hermanos, que fue establecido por Dios para que viniera y nos enseñara que hay que respetar la autoridad, que hay que hacer las cosas con autoridad, que aunque todo mundo se levante en tu contra, si Él te llamó, si Él te escogió, si Él te señaló para un proyecto grande, Él lo va a cumplir. No importa que el diablo camine con los cuernos como quiera, Él lo va a hacer en tu vida, porque Él ha autorizado ese llamado. ¿Y ahora qué queda? Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres con la autoridad de Dios. Nosotros necesitamos, usted necesita donde quiera que se mueva. Aunque usted diga: oiga, pastor, pero es que yo no tengo ningún ministerio ni tengo nada. No importa, usted como hijo de Dios debe de tener una autoridad. Usted tiene, oiga esto, tiene que entender que si no tiene una autoridad como hijo de Dios, entonces usted no va a poder vivir como hijo de Dios. Y se oye feo, pero dice la Biblia que hay dos hijos y dos padres. Hay unos que son hijos de Dios y hay otros que son hijos del diablo. Amén. Por consecuencia, cuando nosotros no estamos autorizados para ser hijos, porque no nos sometemos a la autoridad de Dios, no podemos vivir como hijos de Dios. Y aunque nosotros digamos: yo soy hijo de Dios, pero no puedo vivir como hijo de Dios porque no tengo la autoridad para hacerlo. San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Dice en el versículo 11, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Versículo 12: mas a los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? La palabra potestad significa autoridad. El Señor les dio autoridad de ser, o les autorizó ser hechos hijos de Dios. Desde el momento que somos hijos de Dios, ya estamos bajo una autoridad, hermanos.
Ya tenemos una autoridad delegada. ¿Cuál es esa autoridad? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Mire bien lo que estoy hablando. Una cosa es que yo diga y otra cosa es que Dios diga. Ahora hasta los católicos dicen que son hijos de Dios. Usted habla con una persona y dice, no, pues yo soy hijo de Dios. No, pues todos somos hijos de Dios. No. Nosotros nos podemos hacer llamar hijos de Dios, pero el que tiene que autorizar es Dios, para que realmente seamos hijos de Dios. Y cuando estamos autorizados por Dios, porque le hemos recibido y porque creemos en su nombre, que es un nombre sobre todo nombre, eso significa con una autoridad máxima, por eso es nombre sobre todo nombre. Cuando nosotros lo recibimos y lo reconocemos así, somos embestidos de esa autoridad. Entonces usted de manera normal, como cristiano normal, usted puede orar por los enfermos y van a sanar. Usted puede agarrar y orar por las personas endemoniadas y van a ser liberadas. No necesita ser pastor para hacerlo. No necesita ser profeta o apóstol o evangelista. Lo único que necesita es tener autoridad de Dios. Amén. Entonces, oiga bien esto. Cuando nosotros entendemos que Dios está buscando a esos hombres y esas mujeres para darles esa autoridad, para delegarles esa autoridad, y la forma en que lo podemos lograr es que nosotros, hermanos, nos sometamos a la autoridad de Dios. Que tengamos un reconocimiento pleno. Nada de lo que hagamos, oiga esto, de lo bueno que podamos hacer es mérito propio, sino que la gloria es para aquel que nos ha dado la autoridad para hacer las cosas. Si el Señor no hubiera autorizado la construcción de este lugar, simplemente, aunque hubiésemos tenido el dinero, no lo construimos. Eso es así, hermanos. Pero qué tremendo cuando Dios autoriza las cosas. Y este proyecto estaba autorizado, porque aún sin dinero lo construimos. Y cada persona en cada etapa que se fue presentando, estuvo la persona indicada para que todo fuera haciéndose a una velocidad vertiginosa, hermanos. De una manera inexplicable, porque lo inexplicable, lo sobrenatural es inexplicable, hermano. Lo sobrenatural no se puede explicar, solamente se puede experimentar. Y esto no se puede explicar. Entonces, cuando nosotros agarramos y nos sometemos a la autoridad de Dios, el Señor va a empezar a poner cada cosa en su lugar. Y cada cosa en su lugar. Y conforme vas avanzando en su caminar, en el caminar de Dios, oiga bien, usted va a ir encontrando lo que necesita para ese momento, lo que necesita para este tiempo, lo que necesita, no antes ni después, sino en el momento preciso en que Dios ya lo tiene establecido. Por eso es que nosotros necesitamos entender algo, hermanos. El Señor Jesús no podía ni tardarse más tiempo en la tierra, ni irse más pronto. Ese era el tiempo, ese era el momento en que ya Dios había establecido para que Él fuera entregado, para que Él fuera, hermanos, azotado, etcétera, crucificado y todo. Ese fue el tiempo. A veces, ¿y por qué no duró 5 años, 6 años su ministerio en la tierra? No, pues eso fue lo que Dios estableció. Amén. Y eso fue suficiente. Por consecuencia, igual nosotros solamente tenemos que entender que Él está esperando que nosotros tengamos un reconocimiento pleno de su autoridad, hermanos, y que nos sometamos a ella. Que no solamente conozcamos o sepamos que hay que someternos a Él, o que Él tiene autoridad, o que es poderoso, no. Por eso mismo hay que someternos a Él. Y cuando lo hacemos, entonces miraremos una manifestación poderosa de su Espíritu Santo en nuestra vida. Termino. Hubo un hombre llamado Nicodemo. Amén. Dice que ese hombre, hermanos, era un conocedor de la ley. Y ese hombre se acercó a Jesús y, como decimos nosotros, bajo el agua reconoció la autoridad
de Jesús. Le dijo: nosotros sabemos que vienes de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Le dijo este hombre: nosotros sabemos que tú vienes de Dios. No te lo queremos decir públicamente, pero sabemos que tú vienes de Dios. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Eso significa, no vas a poder ver la manifestación del poder de Dios, porque tú estás reconociendo mi autoridad bajo el agua y no públicamente. Cuando nosotros reconocemos la autoridad de Dios encima de lo que sea, aún por encima de nuestros intereses, la reconocemos y nos sometemos a ella, entonces vamos a ver el poder de Dios manifestado. Entonces vamos a ver la gloria de Dios estacionada sobre nuestro llamado, sobre nuestra familia, sobre lo que estemos haciendo. Va a estar ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que sea que hagas, estará la gloria de Dios. Dijo el profeta Isaías en Isaías 58, cuando exhorta al pueblo sobre el asunto del ayuno. Él viene y le dice, viene y le dice: y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Dios nos va a seguir donde quiera que vayamos, cuando somos gente que reconocemos la autoridad de Dios y que estamos sometidos a esa autoridad. No importa lo que venga y no importa lo que pase, vamos a estar sujetos a esa autoridad. Y entonces Dios va a manifestar su poder. Entonces Dios nos va a mostrar lo que quiere hacer con nosotros y en nosotros. Amén. Jesús es un nombre con autoridad de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y todos nosotros somos hijos de Dios y necesitamos tener esa autoridad de Dios. Así que saluda a su hermano y dígale: hoy quiero recibir esa autoridad. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos con ánimo, hermanos. Todavía no terminamos. He estado analizando cuántas cosas, hermanos, mucha gente ha perdido por causa de no querer sujetarse a una autoridad. Muchas cosas. Muchas veces el sujetarse a la autoridad, hermanos, implica romper con nuestro propio ego, romper con nuestro propio orgullo, romper con lo que nos está estorbando y reconocer que la única manera de poder llegar más allá no es resistiendo la autoridad, es sometiéndonos a ella. Y nosotros tenemos una visión de parte de Dios donde hemos entendido realmente que Dios, esta palabra fue la que Dios me dio y me dijo: yo te he llamado para alcanzar cosas grandes. Esto el Señor me lo habló hace 13 años. Y oiga bien esto. Y cada uno, yo decía el otro día, cada uno de los que son hijos de este ministerio, cada uno de aquellos que han sido adoptados y han adoptado nuestra paternidad ministerial, les será transmitido este gen, esta genética, donde la promesa que Dios nos hizo a nosotros también va a ser sobre cada uno de ustedes. Si yo, como padre espiritual, Dios me ha llamado a alcanzar cosas grandes, como cuando el Señor llamó, oiga esto, a Abraham y le dijo: en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Las familias de la tierra no pueden ser benditas por sí solas, sino en Abraham. ¿Por qué? ¿Qué hay en Abraham? En Abraham lo que hay es fe. Él es el padre de la fe y es padre de todos los que tengan fe. Por consecuencia, todos los que creen en las promesas de Dios, hermanos, se convierten, oiga bien, en la descendencia de Abraham. De la misma manera, nosotros, yo creo que para el propósito que Dios tiene, nosotros necesitamos que estemos sometidos a la autoridad de Dios. Que en todos nuestros caminos el Señor agarró y le habló a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Y le dijo al pueblo: paraos en vuestros caminos, deténganse y preguntad por la cual sea la senda antigua, oiga esto, y andad por ella. ¿Cuál es la senda antigua? Está diciendo el Señor: deténganse, porque ustedes ya se salieron de mi autoridad, ya no están respetando lo que yo establecí para ustedes. Hay algo que Dios estableció desde el principio, desde que usted fue engendrado, desde que nuestros padres nos engendraron. El Señor estableció algo para nosotros. Por eso el Señor le dice al profeta que le diga a su pueblo que se detenga y que pregunte por la senda antigua, que pregunte por el camino que Dios trazó desde la antigüedad. Es el camino de victoria, es el camino de conquista, de éxito, es el camino, oiga esto, por donde todo aquel que camina por ese camino camina sometido a la autoridad de Dios. Y lo que el Señor quiere es eso, hermanos, que nosotros nos sometamos a esa autoridad. ¿Cuál es y cómo saber cuál es la autoridad de Dios o qué es lo que autoriza? Es su palabra, hermanos. Lo que su palabra dice, eso hay que hacer solamente. Amén. Lo que Él diga, eso hay que hacer. Aunque a los demás les parezca locura, aunque a los demás nos tilden de loco y de lo que quieran, solamente hay que hacer lo que Dios dice. Y hoy, oiga esto, hoy quiero orar por aquellos que digan: pastor, yo de verdad, yo quiero someterme a esa autoridad de Dios. Yo quiero, oiga bien, quiero que entiendan más abiertamente. Estoy hablando de la dirección exacta de Dios. Que aun cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en su negocio, cuando usted está donde quiera que ande, que usted se deje guiar por Dios, que usted esté sometido a esa autoridad. No estoy hablando de que haga lo que el pastor dice nada más. Estoy hablando de que nos sujetemos a lo que Dios quiere hacer y que Él de verdad nos dirija.